Hola, es un placer saludarlos nuevamente y estar con ustedes para compartir la experiencia creativa docente correspondiente a la unidad 1 de los grados octavo y noveno. Esta unidad también está relacionada con el curso 1 denominado Aprende por experiencia, la nueva cultura maker. A través de este curso compartimos algunas referencias informativas y didácticas para tener en cuenta cómo vincular el movimiento de hacerlo a través de nuestras habilidades, de hacerlo por nosotros mismos en las dinámicas de clase. Esto quiere decir cómo vincular diferentes áreas del conocimiento para desarrollar distintos proyectos innovadores en el aula. Como cada una de estas experiencias, tenemos unos estándares básicos de competencia, unas competencias del siglo XXI a fortalecer y unas competencias STEM. En primer lugar, tenemos los estándares básicos de competencia como lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y competencias ciudadanas. Entre estas, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, la competencia será producir textos orales de tipo argumentativo para exponer diferentes ideas y llegar a acuerdos en los que se pueda generar una relación entre el interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos. En cuanto a las competencias matemáticas, vamos a usar figuras geométricas para resolver y formular problemas en el área de matemáticas y otras disciplinas. También interpretar y analizar información estadística proveniente de diversas fuentes como la prensa, las revistas, información que circula en redes sociales o en internet. Además de justificar la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. En cuanto a las competencias en ciencias sociales, hacer una lectura crítica y analizar cuáles son los hechos políticos, sociales, económicos y culturales, hacer planes de búsqueda que incluyan diferentes fuentes como primarias y secundarias, es decir, personas que puedan entregar información o fuentes orales, fuentes escritas, fuentes virtuales. Explicar la manera como el medio ambiente influye en el tipo de organización social y económica en las distintas regiones del país. Desde las ciencias naturales, proponer modelos para predecir los resultados de los experimentos, identificar condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y sacar conclusiones de los experimentos, aunque no se obtengan los resultados esperados. De otro lado tenemos las competencias STEM, como ya sabemos, las asociadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En cuanto a ciencias, entender la posibilidad que tenemos de identificar las problemáticas en el medio ambiente, cuáles son los recursos naturales, el mantenimiento de los ecosistemas, en este caso específicamente cómo podemos aprovechar un recurso tan importante como el agua. Si hablamos de tecnología, la utilización de herramientas tecnológicas computacionales sencillas y gratuitas. Si hablamos de ingeniería, diseñar y construir prototipos utilizando o reutilizando elementos del entorno. Y si hablamos de matemáticas, ya lo habíamos mencionado anteriormente, todas aquellas competencias dirigidas a realizar algunos cálculos, a la utilización de ciertas figuras geométricas e incluso a la lectura de datos estadísticos provenientes de diferentes fuentes. Además de hacer énfasis en estos estándares de competencias y en las competencias STEM, también debemos apuntar a fortalecer las competencias del siglo XXI. Estas competencias están ligadas, por ejemplo, a la capacidad o habilidad de plantear y analizar problemas para dar alternativas y soluciones eficaces a distintas situaciones, explorar, crear, comunicarse y producir utilizando tecnologías como herramientas, tomar decisiones, actuar considerando aquello que favorece el bienestar propio y el general, la capacidad para llevar a cabo la producción de diferentes textos o de utilizar la lengua y la habilidad para generar diferentes conversaciones, expresiones orales y escritas de acuerdo a distintas situaciones, y la capacidad también de asumir un rol activo, reflexivo y constructivo en la comunidad local, nacional y, por qué no, global. Hacia allá está dirigida todo el trabajo que debemos realizar a través, por ejemplo, del desarrollo de estas experiencias. Cada una de estas experiencias se va a desarrollar teniendo en cuenta 4 momentos en la ruta de aprendizaje. El primero de ellos lo denominamos preparación. En este momento el docente establecerá con los estudiantes cuáles son los roles que se van a desarrollar o que se necesitan para la ejecución de este proyecto. Para el caso precisamente de esta experiencia necesitamos el coordinador del proyecto, quien será el encargado de velar por la participación de cada uno de los integrantes del grupo.
Además, vamos a necesitar a una persona encargada de realizar las funciones de dibujante, es decir, plasmar sobre el papel o de manera digital el prototipo del sistema que se va a crear en conjunto. Otro de los roles es el biólogo o investigador. El estudiante con este rol debe aportar con sus conocimientos en microorganismos presentes en aguas contaminadas, aquellos transmisores de enfermedades, así como materiales o alternativas que se usan a nivel mundial para purificar dichas aguas. El rol de ingeniero será el encargado de tomar cada uno de los elementos a utilizar y fabricar el filtro de agua. Y tenemos también al relator, la persona encargada de exponer ante los demás compañeros y el docente cuál es la fabricación que han hecho, cuál es el producto, es decir, mostrar el filtro de agua y contar toda la experiencia. El segundo momento se ha denominado contexto y problemática, es decir, cómo motivamos a los estudiantes para que conozcan esta situación, para que se familiaricen con ella, partiendo, por ejemplo, de la problemática que se presenta en el departamento de La Guajira, en nuestro país, y la situación por la que atraviesan las comunidades que residen allí respecto al acceder al líquido preciado como el agua. Ante esta situación hay varias preguntas que se nos plantean en la guía y que pueden servirnos para motivar esta discusión. Además de motivar la búsqueda de información, que los estudiantes indaguen por su propia cuenta y traigan a la clase los datos con los que se va a iniciar esta discusión. Algunas de estas preguntas pueden también basarse en los datos que voy a compartir a continuación. Por ejemplo, aproximadamente 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada por restos fecales. Eso sin contar que además hay 2.400 millones de personas que carecen de varios servicios básicos de saneamiento, como retretes y letrinas. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este porcentaje podría ir en aumento. Y otro dato alarmante, más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierten en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca contaminación. Ante esta situación, ante el abuso que hemos dado a los recursos naturales, vemos que no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo, hay miles de personas que no pueden acceder a este líquido y por lo tanto sus condiciones de vida, sus condiciones sociales e incluso las económicas se ven atravesadas por esta situación y afectada de gran manera, lo que hace que las condiciones de salud también de estas personas sean mínimas o que tengan muchas enfermedades que se podrían disminuir o se podrían evitar teniendo acceso a agua potable o a agua de calidad para el consumo humano. A partir de estas preguntas, entonces, podríamos generar esta discusión para luego pasar al desarrollo práctico del ejercicio, que sería el tercer momento. Aquí entonces, además de alistar los materiales, vamos a realizar como tal la experiencia. En este caso vamos a desarrollar el filtro de agua para poder presentar un prototipo que nos ayuda a resolver la inquietud o la problemática que ha sido planteada. Y en el cuarto momento vamos a generar la reflexión, la evaluación, las conclusiones y el compartir las experiencias de los grupos de estudiantes. Esto quiere decir que a través de unas fichas que se nos dan en la guía, podríamos motivar a los estudiantes para que generen unos apuntes y hagan las anotaciones y las observaciones de lo que ha sido la experiencia. Por ejemplo, qué mejoras le harían al prototipo, qué materiales creen que deberían utilizarse para poder llegar a una mejor filtración del agua, cuáles son las condiciones en las que debe estar el agua, qué tanto puede limpiarse a través de la utilización de este tipo de filtros. A través del compartir de este conocimiento y de la realización de la experiencia, se generan entonces estas reflexiones y conclusiones. Una vez dicho esto, es momento de pasar a la creación del prototipo. Manos a la obra. Para elaborar el filtro necesitamos una botella plástica con tapa, un cortapapel o cuchillo afilado, al menos 50 gramos de algodón, piedras de diferentes tamaños, pequeñas, medianas y grandes, arena fina, arena gruesa, carbón vegetal o activado. Este último se puede conseguir en farmacias naturistas o en algunas ferreterías. Agua turbia y un vaso plástico. Lo primero que debemos hacer es limpiar y desinfectar la botella, las piedras e incluso la arena fina.
Para esto vamos a utilizar agua y jabón, excepto para la arena, que solo la vamos a lavar con agua. Vamos a lavar suficientes veces hasta que veamos que el agua sale clara. Una vez hecho esto, ponemos todo a secar y de paso aprovechamos la luz y el calor del sol para desinfectar. El carbón vegetal o activado debe estar pulverizado o muy triturado. Yo estoy usando carbón vegetal y lo que recomiendo es poner las piezas en una bolsa plástica y con ayuda de un martillo vamos dando golpes hasta obtener la textura deseada, o sea que quede lo más triturado posible. Ahora sí, para comenzar, vamos a tomar la botella y con ayuda del cuchillo o cortapapel y mucho cuidado vamos a quitar la base. Recuerden que cuando usamos elementos cortopunzantes debemos ser precavidos y apoyar a los estudiantes para evitar accidentes. Con la punta del cuchillo vamos a abrir unos orificios en la tapa, apenas unos cuantos, para que pase el agua lentamente y el proceso de filtrado sea aún mejor. Lo que sigue es empezar a poner los demás materiales por capas, iniciando con el algodón. Cada material debe estar muy compactado, por lo que recomiendo hacer presión a cada uno de ellos. Esto evita que al pasar el agua se combinen los materiales. Una vez puesto el algodón, vamos con el carbón triturado. Nuevamente hacemos presión para compactar. Seguimos con la arena fina, buscando que la capa sea de más o menos 4 centímetros y que esté suficientemente presionada. Pasamos a la arena gruesa y hacemos lo mismo. Ahora es el turno de las piedras. Primero vamos a introducir las pequeñas, luego la capa de las medianas y presionamos. Para finalizar, ponemos las más grandes y tratamos de minimizar los espacios entre ellas, pues esto es lo que va a hacer que la suciedad del agua quede atrapada y le permita llegar un poco más limpia al final. Una vez puestos los materiales, es momento de verter el agua sucia para experimentar con el filtro. Es importante que lo hagamos despacio para darle tiempo a cada material de hacer su trabajo y que la presión del agua no vaya a entorpecer la disposición de los materiales. Esperamos unos cuantos segundos y vemos cómo empieza a salir el agua. Aquí es importante que entendamos que hay varias condiciones para que el agua llegue más limpia en unos filtros o en otros. Una de ellas es la cantidad de material que se utiliza, la presión que se haga, como ya lo había comentado antes, y otra condición es el caso del carbón, que es mucho más eficaz si se utiliza el carbón activado que el vegetal, ya que el carbón activado acelera la eliminación de los microorganismos, porque es más poroso y eso aumenta el proceso físico-químico de absorción dentro del filtro. Sin embargo, podemos ver que el agua sí sale un poco más limpia. Un filtro purificador de agua es un elemento necesario, podríamos decir que indispensable en muchas regiones del planeta y sobre todo en varios sectores de nuestro país donde no se cuenta con acceso a una red pública o acceso a agua potable. Recordemos que para finalizar la actividad es necesario que indaguemos con los estudiantes cuál es el impacto de generar este tipo de artefactos o de filtros, la fabricación de estos con elementos del entorno, la viabilidad que existe para poder resolver la problemática, pero además que estemos atentos a los procesos metacognitivos de nuestros estudiantes, es decir, entender cómo aprenden los estudiantes, cuál ha sido el papel de este tipo de experiencias en el aula, qué beneficios nos ha traído, de qué manera ha impactado la realización de la actividad, el aprendizaje en el aula y cómo desde cualquier área del conocimiento que nosotros impartamos podemos ayudar a resolver una problemática que se presenta en nuestra realidad.